Muy bien, buenos días. Empezamos algunos ejercicios del movimiento circular uniforme y también del uniformemente variado en esta primera parte. Soy el profesor Juan Bardales y empezamos. Eh, una lectura de reflexión es sobre una aplicación del movimiento circular uniforme en el movimiento de rotación de la Tierra. Recordemos que la Tierra tiene un movimiento de rotación y ese efecto muy conocido es el efecto Coriolis, que es una relación que determina una fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio, que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre, ya sea a la derecha del hemisferio norte o a la izquierda del hemisferio sur debido a su efecto de rotación. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Recordemos que la Tierra, cuando ya un cuerpo se encuentra sobre la superficie terrestre, no en el interior, sino sobre la superficie terrestre, la Tierra se va a convertir como un sistema de referencia no inercial. Esta aceleración es siempre preperpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo. ¿Por qué preperpendicular? Porque va a estar tendiendo a cambiar su posición, pero respecto a la posición que se encuentra en dirección perpendicular a la superficie de la Tierra, siempre va a tender a esa posición. Por eso va a ser siempre preperpendicular. Este efecto Coriolis hace que un objeto que se mueva sobre el radio de un disco de rotación tienda a acelerarse con respecto a ese disco, según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose del eje de rotación. Bien, recordemos que el eje de rotación de la Tierra es un eje inclinado que en su plano transversal va a ir cambiando. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un objeto sobre los meridianos también presenta este efecto, que dicho movimiento reduce o incrementa la distancia respecto al eje de giro, en este caso de la Tierra, que es una esfera aproximada. Un ejemplo del efecto Coriolis es el experimento imaginario en el que disparamos un proyectil del ecuador en dirección norte. El cañón está girando con la Tierra porque adquiere la velocidad de rotación de la Tierra hacia el este y por tanto imprime al proyectil una velocidad además de la velocidad hacia adelante al momento de la impulsión. Al viajar el proyectil hacia el norte, sobrevuela un punto de la Tierra, cuya velocidad lineal hacia el este va disminuyendo con creciente. Por último, la inercia del proyectil hacia el este hace que su velocidad angular aumente y que por tanto adelante los puntos que sobrevuelan. Si el vuelo es suficientemente largo, el proyectil caerá en un meridiano situado al este de aquel desde el cual se disparó, a pesar de que la dirección del disparo fue exactamente, es una aplicación real de este denominado efecto Coriolis. Muy bien, empezamos con algunos problemas del movimiento circular uniforme. En la pregunta 1 dice: una rueda gira con movimiento circular uniforme, dando 400 revoluciones en 100 segundos. Nos piden encontrar el periodo de rotación y la frecuencia. Vamos empezando por la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo. Como da 400 revoluciones o vueltas en 100 segundos, hablaremos de una frecuencia de 4 Hz. El periodo es inverso a la frecuencia, entonces invertimos los 4 Hz y nos daría aproximadamente 0,25 segundos. Entonces, en esta rueda la frecuencia es 4 Hz y su periodo es 0,25 segundos. El problema 2 nos indica un ventilador de 800 Hz gira con movimiento circular uniforme. Nos piden calcular el número de vueltas que daría por minuto. Entonces la frecuencia es el número de vueltas por el tiempo. Como el tiempo es un minuto, despejo el número de vueltas, la frecuencia por el tiempo nos daría ese número de vueltas, de tal manera que los 800 Hz por el tiempo de un minuto, que es 60 segundos, nos daría 48.000 revoluciones o 48.000 vueltas, que es 4,8 porque esta es la 4. El movimiento circular uniforme también nos propone el siguiente ejercicio. Un disco tiene una frecuencia de 3.600 revoluciones por minuto. Calcular su velocidad angular. Los 3.600 revoluciones por minuto los pasamos a Hertz. Entonces los 3.600 revoluciones por minuto los dividimos entre 60 y estaría en Hertz. 60 Hz sería la frecuencia y multiplicando la frecuencia por el factor de 2pi encontramos la velocidad o rapidez. Otro ejemplo nos dice lo siguiente: un giro
un disco gira con una rapidez angular de 8 radianes por segundo. Calcular la rapidez tangencial en los puntos A y B. El punto A se encuentra situado a 2 metros y va a tener una velocidad tangencial. El punto B estará situado a 5 metros, porque es la suma de 2 más 3, y también va a tener una velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad tangencial de cada punto va a ser igual a su velocidad angular por el radio distante al centro de giro. Para el caso de A, la velocidad angular es 8 radianes por segundo y su radio de 2 metros me quedaría 16 metros por segundo. Para el punto B, la velocidad angular es también 8 radianes por segundo, porque pertenecen ambos al mismo disco, y su distancia de 5 metros nos quedaría 40 metros por segundo. Y aquí podemos deducir un caso especial. Cuando tenemos velocidades tangenciales en una misma rueda, en este caso paralelas a un punto, decimos que cada velocidad tangencial, el módulo de cada velocidad tangencial, es proporcional al radio que dista de su centro de giro. Tenemos otro problema. Un disco mostrado tiene una frecuencia de 20 Hz. Determine la rapidez tangencial del punto A. El radio es 1 metro. Entonces, la velocidad tangencial, otra forma de expresar la velocidad tangencial es 2pi por el radio entre el periodo. Pero si no nos dan el periodo, sabemos que el periodo es inverso a la frecuencia. Entonces sería 2pi por el radio por la frecuencia. De tal manera que al reemplazar el radio, que es 1 metro, y la frecuencia, que es 20 Hz, nos daría 40 pi metros sobre segundo. Hay que poner una observación en las unidades. Ojo en las unidades. Cuando multipliquemos metros por Hz, la unidad será equivalente a decir metros por revoluciones por segundo. De tal manera que cuando multipliquemos metros por revoluciones, las revoluciones son adimensionales para la física. Me quedará simplemente en metros. De tal manera que la velocidad tangencial en el punto A debe estar en metros. La pregunta 6 nos dice calcular la frecuencia del disco A. Si la frecuencia del disco B es de 100 Hz y el radio del disco grande es 20 centímetros y el radio del disco pequeño es 5 centímetros. En este caso estamos hablando de un sistema mecánico que transmite velocidad tangencial por fajadura. En ambos casos las velocidades tangenciales son iguales. Por tanto, si relacionamos la ecuación de la velocidad tangencial como 2pi por el radio por la frecuencia, diremos que 2pi por el radio del disco A, que es R mayúscula por la frecuencia de A, será igual a 2pi por el radio del disco B, que es R minúscula por la frecuencia B. Al simplificar 2pi me va a quedar y reemplazar los datos también. El radio mayor vale 20 centímetros por la frecuencia de A, el radio menor vale 5 centímetros por la frecuencia de B, que es 100 Hz. Reducimos y me quedaría 25 Hz. Entonces veamos la condición. Cuando el radio es mayor, la frecuencia en un sistema de transmisión de fajas es menor. Cuando el radio es menor, la frecuencia de transmisión de fajas es mayor. Otra condición que también podemos analizar de aquí, que en este caso también las velocidades tangenciales, al ser iguales en un sistema de fajadura, nos generarían que la frecuencia angular de cada rueda por su respectivo radio son proporcionales. El problema 7 nos pide calcular el módulo de la aceleración centrípeta de un auto que viaja a razón de 72 km por hora haciendo una curva de 40 metros de radio. El auto está que ingresa a esa curva y nos piden encontrar la velocidad tangencial. La velocidad tangencial que está en kilómetros por hora la transformamos a metros por segundo. Recuerden que multiplicamos a 72 5 sobre 18. Nos queda 20 metros por segundo. Muy bien. Encontrando la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, 20 al cuadrado nos daría 400 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, el radio vale 40 metros y nos va a quedar que la aceleración centrípeta estaría en 10 metros por segundo. Muy bien. El problema 8 dice una partícula tiene un movimiento circular uniforme con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcular la aceleración centrípeta en el punto A. ¿Bien? Pero nos dan un ángulo, significa que ahí vamos a tener que hacer un diagrama coordenado. Trazo un eje horizontal, trazo un eje vertical y ubico mi vector aceleración centrípeta. Pero si nos damos cuenta, el vector aceleración centrípeta con el eje vertical formaría un ángulo de 53. Significa que con el eje horizontal formaría un ángulo de 37. Entonces, veamos qué hacemos. Sabemos que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio.
Si reemplazamos la velocidad tangencial en ese punto, es 10 metros por segundo todo al cuadrado entre el radio, que es 1 metro, nos daría 100 metros sobre el segundo al cuadrado. Por descomposición vectorial, tenemos que la aceleración centrípeta tendría dos componentes, uno en el eje horizontal y uno en el eje vertical. Entonces, expresemos de manera vectorial la aceleración centrípeta. El eje horizontal de la X sería los 100 metros por segundo al cuadrado por el coseno del ángulo de 37, acompañado de su vector unitario Y. El eje vertical, el AY, sería los 100 metros por segundo al cuadrado por el seno de 37, acompañado de su vector, en este caso, J, vector unitario. Reemplazamos el coseno y el seno y nos va a quedar 80 I y 60 J metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos los valores de la A. Problema 9. Un disco de 8 metros de radio da 100 vueltas en 20 segundos. Calcular su rapidez en el punto A. Muy bien. Primero encontramos el periodo. El periodo sería el tiempo entre el número de vueltas. Da 100 vueltas en 20 segundos. Nos piden ahora encontrar el periodo. ¿Para qué vamos a hallar el periodo? Para poder encontrar la ecuación de la velocidad tangencial. Primero, como da 20 vueltas en 100 segundos, el periodo sería 0,2 segundos. El radio vale 8 metros. Calculamos la velocidad lineal o tangencial. Reemplazamos en el dato 2pi por el radio, que vale 8 metros, y el periodo, que es 0,2 segundos. Hacemos el cálculo y nos quedaría 80 pi metros por segundo. La rapidez tangencial de una partícula animada con movimiento circular uniforme es de 8 metros por segundo. Calcular el módulo de la aceleración centrípeta en el punto situado a 4 metros del radio de la circunferencia descrita. Tenemos que la velocidad tangencial B es de 8 metros por segundo y nos piden la aceleración centrípeta, de aquella que se dirige hacia el centro. Entonces nos ubicamos cuál sería ese radio. El radio sería en este caso 4 metros. Tenemos los datos. Reemplazamos en la ecuación de la aceleración centrípeta y nos daría que la aceleración centrípeta sería velocidad al cuadrado entre el radio, 8 metros por segundo todo al cuadrado entre 4 metros, nos daría 16 metros. Problema 11. Un móvil que desarrolla un movimiento circular uniforme parte de A con 3 pi radianes por segundo. Calcular la aceleración centrípeta en metro por segundo cuadrado que experimenta después de 4,5 segundos. Tenemos el gráfico. El radio, que vale 2 metros, entonces, y utilizamos la frecuencia de la velocidad angular, que es 3 pi radianes por segundo, el periodo es 2 pi 4,5 segundos y el radio es 2 metros. Entonces la aceleración centrípeta sería velocidad angular al cuadrado por el radio, que sería 3 pi radianes por segundo todo al cuadrado por 2 metros, me quedaría 18 segundos al cuadrado. El problema 12 dice, un par de poleas de radios R y minúscula igual al R sobre 5 giran por acción de una faja. Si el movimiento de cada polea es uniforme y la frecuencia de rotación de la polea mayor es 4 Hz, calcular la frecuencia en Hz de la polea del radio menor. Muy bien, este es un ejercicio que vimos en antes, algo similar, partiendo de que las velocidades tangenciales en el proceso de transmisión por fajadura son iguales. Y sabemos que la velocidad angular de la rueda mayor, la rueda A por el radio R mayúscula, es igual a la velocidad angular de la rueda B por el radio R minúscula. Y reemplazando la función de la velocidad angular en función de la frecuencia, tenemos que 2pi por la frecuencia A por el radio R mayúscula es igual a 2pi por la frecuencia del disco B por el radio R minúscula. Reducimos los factores 2pi. Me quedaría que la frecuencia A por el radio mayor es igual a la frecuencia de B por el radio menor. Reemplazamos el dato de la frecuencia de A, que es, en este caso, 4 Hz. El radio R mayúscula será igual a la frecuencia de B por el radio R minúscula, que es la quinta parte del radio R mayúscula. Despejamos y reducimos y nos quedaría que la frecuencia de B sería 20 Hz. Nos damos cuenta que los radios son iguales. Muy bien. Se han presentado 2 ejercicios para que ustedes disfruten del trabajo del movimiento circular. Nos vemos.